Ser Podcast. Qué ganas teníamos de hablar de esta serie, el gran estreno español para este inicio del año. Es Balenciaga, la serie del diseñador vasco que firman Jon Garaño, Aitor Arregui y José Mari Goenaga, los de La Trinchera Infinita, y que protagoniza Alberto San Juan. Como si estuviéramos en su taller de costura, los reunimos a todos para hablar de la historia del modisto, su legado e influencia y el contexto político en el que se desarrolló su trabajo. En este caso, aguja, manta y a desfilar. El cine en la Ser con Pepa Blanes. Las series. Y llega a la televisión la primera gran serie española del año, Dani Garrán. Espero que vengas vestido con las mejores galas, veo que no. No es un Balenciaga, por desgracia. Con lo que te pagamos lo pedí y no para te Reyes, compras pero un no Balenciaga. lleva ningún Balenciaga. Es que Con el sueldo de la SER, No, no os habéis comprado un Balenciaga. Venir vestido entero de Claro. De Inditex para abajo, chicos. Ya, como todos. No queda otra. Bueno. Mercadillo. El 19 de enero llega a Disney Plus la serie sobre el modisto vasco, uno de los más importantes de la historia de la moda, pero también de los más reservados y desconocidos. Sí, la serie se concentra en los 30 años que Balenciaga residió en París, que abarca la época de su ascensión al Olimpo de la moda, incluyendo sus disputas con rivales como Christian Dior, su amistad con Givenchy o sus tiras y aflojas con Coco Chanel, sin olvidar su homosexualidad o su muy discutible postura en la Segunda Guerra Mundial. El cuerpo de una mujer, un trozo de tela y las puntadas justas para sujetarlo todo. Nunca me ha gustado mucho lo social y nunca me he considerado un artista. Lo que quiero es coser. Jon Garaño, José Mari Goenaga, Aitor Arregui. Miro, sé quiénes sois de verdad, pero miro porque los tengo diferenciados. Los directores de Balenciaga y Alberto San Juan, Balenciaga en sí mismo, ¿qué tal, cómo estáis? Muy fenomenal, bien, encantados. Bienvenidos al Cine en la Ser, que es verdad que vosotros no habéis venido aquí en plató, nos habíamos visto siempre en Donosti. Sí, hemos coincidido, yo qué sé, en la alfombra roja de los Goya o este tipo de cosas, En los pero Feroz. sí, o en los Feroz. Y sobre todo en el Festival de El Festival de Donosti, Sí. en la inauguración muchas veces, me acuerdo. Arregui. Bueno, Bueno, Tienen recuerdos. y en los Feroz compartimos mesa, es verdad. claro, Sí, yo creo que ha sido, voy a decir una cosa, el año más divertido, la mesa más divertida de todos los Feroz. Oye, qué bonito, Esto ¿no? es cierto. Qué buen halago. Bueno, vosotros que habéis hecho Lorea, que en 80 días, que habéis hecho Andía, La Trinchera Infinita, y ahora os metéis en una serie sobre Balenciaga, que la pregunta es obvia, ¿qué os atrae en un primer momento de este personaje? ¿Quién arranca? Arranca. Bueno, a ver, ahí, claro, es que esto de Ser 3 también pues siempre tiene como diversas respuestas, ¿no? Es una putada para recoger premios, que os ocupáis mucho tiempo. Andábamos, digamos, esto era justo después del confinamiento, tal, andábamos moviendo como distintos proyectos, no salía ninguno del todo, ¿no? Había alguno encaminado, pero bueno, pero no acababan de salir, ¿no? Y de repente, pues un día nos vino Xavi y que le había visitado Lourdes Iglesias con un proyecto sobre Balenciaga. Xavi, el productor. Xavi Berzosa. Entonces, bueno, que a él le había parecido interesante y a nosotros yo creo que la recepción fue un poco variada, entre otras cosas porque Balenciaga, al menos en el País Vasco, sí que es un tema como bastante recurrente, igual que el bombardeo de Guernica, cada X tiempo sale un proyecto sobre Balenciaga, ¿no? Pero de repente, bueno, nos pareció como que podía tener cabida en nuestro planteamiento, para algunos más, nos atraía mucho la plasticidad de la moda, de los años 50 en París, bueno, 50, 60, 40, 50, 60, era una época que nos interesaba y sobre todo nos interesaba un poco mucho el personaje de Cristóbal Balenciaga, ¿no? Su hermetismo, su misterio, sabíamos cosas pero no muchas y nos resultaba atractivo como sumergirnos un poco en ese misterio, ¿no? Y ver un poco qué podía haber detrás de esto, ¿no? ¿Y en qué momento se os ocurre? Pues Balenciaga es Alberto San Juan, que no habla euskera, creo que tampoco hablabas francés en ese momento, Ni ahora. ni en ese ni ahora, y que entiendo que no había cogido una aguja en su vida.
efectivamente. No me enorgullezco de ello, C'est moi. Bueno, pues fue un proceso de casting el que organizamos con María Rodrigo, directora de casting, y bueno, pues nos daba mucho respeto todo, porque claro, es lo que decía José Mari, es un personaje pues que tiene un cierto misterio, pero también tiene mucho carisma, mucha aura de digamos, de casi intocable, casi como de aristócrata que se esconde en un castillo. Y bueno, a ver quién podría ser. Pues hicimos un casting en el País Vasco, lógicamente, ¿no? Luego en Madrid, bueno, y vinieron muchos actores, había mucho nivel, pero cuando llegó Alberto, pues lo tuvimos bastante claro, a pesar de que él dice que luego nos costó mucho confirmar. No, para nada, es que no me acordaba de... No sé. Pero es verdad que, claro, el hándicap era el que tú comentabas. Por un lado, en la serie, en gran parte también es en francés. ¿Y Alberto, sabes francés? No. Pero bueno, me puedo aplicar y tal, y se puso con ello. Euskera... Hay un cachito de euskera y lógicamente él es de Cuenca y... Hay gente de Cuenca que sabe euskera también. Bueno, habrá alguno, pero bueno. Y tal, pero bueno, a la vez, y de coser, como dices, pues también, pues no es que sepas coser, es que tienes que hacer de el mejor genio, digamos, de la costura, o de los mejores de todos los tiempos. Y entonces, pues había, lógicamente, muchos handicaps, pero como los habría con otros actores, otras opciones. Y al final fuimos un poco hacia lo que nos transmitía y vimos claramente que Alberto, sin que nosotros le dijéramos nada, pues nos hizo una propuesta muy, digamos, cercana a lo que nosotros entendíamos como Cristóbal Valenciaga, tanto el de mayor como de joven, porque claro, heavy. Sí, de hecho nos planteamos, y por eso quizás nos costó responderle, la primera idea igual era tener dos Valenciagas, ¿no? Uno que hiciese de joven y otro de más mayor. Entonces, ¿y pensabais de joven o de mayor? No, él salía de la Pues no entiendo por qué. En esa fórmula se quedaba fuera. No encajaba en esa fórmula. Incluso podíais haber hecho, pensándolo ahora, tres actores, porque son tres edades, básicamente. Sí. O sea, mucho lío para el espectador también. Mucho lío para el espectador, luego... porque se van mezclando ahí continuos saltos hacia adelante, hacia detrás. No tenía ningún sentido. Sí. Yo creo que las alternativas eran o dos actores, uno más joven y otro más mayor, o alguien que estuviese en un término medio, ¿no? Y bueno, luego era eso, ¿no? Que al final el andar cambiando de actores, además en una serie donde hay saltos para atrás y para adelante, el andar cambiando de actores suponía, yo creo que una ruptura constante en el apego del espectador hacia el personaje, ¿no? Entonces, al final decidimos hacerlo todo con uno y ahí Alberto... Y ahí te tocó. Alberto ganó por goleada. Mi madre dice que coges bien la aguja, ella es modista. Pero que de verdad no sabéis lo que me satisface escuchar eso, vamos. Sí. Lo del euskera no te lo puedo lo puedo decir. El euskera lo decimos nosotros. De momento, los dos mayores halagos que he recibido es que no está mal el euskera, ha hablado por mí, y lo que me acabas de decir de tu madre. Me quedo con esto de momento. No, pero no sé si aparte de todos esos retos que evidentemente, sí, ¿no? El idioma, pero es verdad que hay una cosa muy fuerte, el hacer las dos etapas fundamentalmente, ¿no? Cuando sales de mayor, los movimientos de las manos, del cuerpo, o sea, cambiar esa, que no solo sea que te ponen más canas, sino simplemente que se vea el personaje realmente que ha envejecido, ¿no? No sé si esa era una de las cosas más difíciles. Bueno, desde luego era una de las partes del trabajo. Sí, hacer un personaje desde los 42 años hasta los 76, ¿puede ser? Sí. O sea, 30 y tantos años. Y la verdad es que se cambia. O sea, cualquiera de nosotros miramos fotos de hace 15 años y dices, pero no me lo puedo creer el cambio. Y a la vez seguimos siendo los mismos. Entonces, yo creo que hay una cosa de convención a la hora de contar las historias, de planteas un código y si es lo suficientemente sólido el espectador lo acepta, aunque no sea exactamente realista. Entonces salgo con el pelo oscuro o con el pelo blanco y son dos edades claramente, y evidentemente trataba yo de trabajar la edad, de trabajar una mayor energía o una mayor estar más pausado, lo que sea. Pensaba mucho en mi padre y fíjate que hostias, hay planos, mis hermanos van a flipar. Hay planos que es mi padre en el Valenciaga mayor, es muy fuerte.
lo cual me gusta, porque veo a un señor mayor. Y luego también me gusta que me han dicho que soy como un señor clásico, un poco como de cine de los 40, es un poco Alberto Closas. Entonces para mí son referentes sólidos que me gustan. Por supuesto que me alegré de que los alemanes perdieran la guerra. Otra cosa es nuestro negocio. La alta costura siempre ha estado al servicio de las clases dominantes. No se trataba de resistencia o colaboracionismo. Se trataba de supervivencia. Una manera de acercarnos a Balenciaga, pero al final es una manera de acercarnos a la historia reciente del siglo pasado, ¿no? Sí. La guerra civil, la posguerra, la connivencia con el franquismo. Y no sé si es una de las series que mejor habla del colaboracionismo francés, ya que ellos no lo cuentan. Está muy bien contarlo aquí. Hombre, es muy interesante, la verdad, todo el tema de la alta costura durante la ocupación francesa y, bueno, obviamente, durante la ocupación nazi. Yo creo que ahí realmente es muy curioso ver como en algo tan específico como la alta costura, además un sector como muy al servicio, ¿no? Bueno, como bien lo dice el personaje en algún momento, al servicio de las clases dominantes, ¿no? Ver cómo se tuvo que adaptar en aquella época, ¿no? Y no solo eso, sino la importancia que los nazis también le dieron a la moda. Porque para ellos vestir según de qué manera era una provocación y de hecho a Balenciaga pues sí que en un momento dado les pusieron una sanción, les cerraron no sé durante cuánto tiempo no les permitieron hacer sombreros y todo esto simplemente porque Balenciaga, o consideraron que Balenciaga era un poco el impulsor de una moda de llevar los sombreros, lo que los nazis consideraban excesivamente grandes, ¿no? Entonces nos parecía muy atrayente cómo de algo tan pequeño se puede hablar de todo un, bueno, de todo un momento, ¿no? Y bueno, eso siempre es estimulante, político, ¿no? Sí. Y luego, bueno, sí que es verdad que también la serie, claro, son 30 años y también nos sitúa en otras épocas, ¿no? Estamos empieza la serie en la Guerra Civil Española, entonces cómo se ve también la Guerra Civil desde fuera, ¿no? Eso también nos parecía interesante, porque no hay nada de la Guerra Civil en España, pero sí escuchamos a los franceses hablar sobre la Guerra Civil. Y a ver el Guernica. Luego hablan también del Guernica, obviamente. Más tarde también un poco la posguerra y cómo pues la sociedad va cambiando y sobre todo también la entrada de la modernidad, ¿no? En los años ya 60 y cómo Balenciaga se tiene que enfrentar a esa situación ya de industrialización, también cómo entra el marketing, ¿no? en la posguerra, la comercialización. Bueno, yo creo que sí que sirve para hablar un poquito de la última parte, la segunda parte del siglo XX, ¿no? Es que es curioso, y esto no fue algo buscado, pero resulta que en La Trinchera Infinita y en Balenciaga, en Cristóbal Balenciaga, más o menos abarcamos los mismos años. La Trinchera Infinita empezaba en el 36 y acababa en el 68, y esta arranca en el 42 y acaba en el 71, ¿no? O sea que realmente estamos retratando como... En el 37 empieza esto. Está en el 37, sí, perdón. Y la es verdad, eso es. En el 37, la otra en el 36 y acaba, bueno, pues eso, ¿no? Pero prácticamente es la misma, el mismo periodo, pero es el mismo periodo visto desde dos lugares muy, muy diferentes, ¿no? Bueno, yo casi diría opuestos, sí. Claro, ¿no? Porque uno es el glamour, la riqueza, y el otro es un agujero, por la analogía. Antonio de la Torre lo metisteis ahí en el zulo. París. Muy opuestos, pero a la vez parecidos, porque los dos encerrados de alguna manera, bueno, de una manera ocultos, más ocultos. De una más... Sí, los dos mirando a través de la cortina. Totalmente, es verdad. ¿Sabes lo que pasa aquí? Que tienes envidia porque tú no puedes volver a España. Pues que sepas que de eso yo no tengo la culpa. No haberte metido en política. Es mucho mejor pasar por esta vida sin que la gente sepa si eres un demócrata, un franquista o un nazi. Porque no tengo ni idea de lo que eres, Cristóbal. ¿Cristóbal qué eres? Yo soy apolítico. Tengo todo el derecho a serlo. Pues yo tengo derecho a no serlo. A lo mejor en este negocio no. Pero no te das cuenta de que todo es política. Hasta un sombrero es política. Claro, habla de un personaje, también se habla de la sexualidad del personaje, en un tiempo convulso, del
el no activismo político, que es una manera de activismo también, ¿no? Escuchar a Alberto San Juan decir a político en una frase te lleva a... es maravilloso en un momento dado. Pero es verdad que es algo que sigue en nuestros días. O sea, yo tengo las redes sociales llenas de deja de mezclar el cine y la política constantemente. Quiero decir, es una de las cosas que siguen en el mundo del arte, ¿no? En el mundo de la moda o en el mundo del cine, ¿no? La de esta cosa como si se pudiera separar la vida porque sí, ¿no? No sé si la serie también pretendía reflexionar sobre eso. Sí, yo creo que un poco sí, ¿no? Además cuando habla de lo de los sombreros, se lo dice Vizcarrondo, ¿no? Le dice todo es política, hasta un sombrero es política, ¿no? Según en qué contexto. Entonces, el ser apolítico es ser político de alguna manera también, ¿no? Sí. Es tomar una decisión política. Es por dar mucho por que bueno el sistema, el statu quo, o por lo menos no... Ahora, yo siempre lo digo y lo quiero decir, que Balenciaga nunca expresó públicamente cuál fuera su opinión política. Es decir, por ejemplo, nunca expresó ninguna crítica contra el franquismo, pero tampoco nunca se expresó a favor del franquismo públicamente, que sepamos, lo cual es un dato para mí, personaje público. Y lo mismo se puede decir sobre el nazismo, ¿no? Porque a veces también se habla pues de que no cerró o tal, ¿no? Pero es verdad que hubo muchos diseñadores que en un momento dado también participaron en desfiles de moda organizados por colaboracionistas, etcétera, y Cristóbal Balenciaga jamás entró ahí, ¿no? Y es más, también tuvo luego este percance con los sombreros, ¿no? Entonces, yo sí que creo que es una persona, y aparte porque lo hemos leído en otros sitios, que era profundamente apolítica y que él, digamos, su cabeza estaba en su trabajo. Era una persona totalmente entregada a su trabajo y posiblemente ahí estaba su política, pero eso seguramente también, esa dedicación al trabajo, posiblemente también sea un posicionamiento político, ¿no? O eso es mi opinión, vamos, yo creo que en todo hay política, o sea que... Yo creo que yo lo encuentro, bueno, también con este personaje inevitablemente he establecido un vínculo especial porque ha sido mucho tiempo, mucha dedicación. Nunca me había visto en un proyecto de tal dimensión y de tal relevancia, tan intenso a lo largo del tiempo. Y bueno, y entonces no sé, yo a Balenciaga siento una gran comprensión hacia él y sus decisiones, y al comprenderlo le quiero. ¿Se dice le quiero o lo quiero? Yo soy de Alicante, entonces yo digo le quiero. Le quiero, es que los madrileños somos terribles. Yo digo le quiero también, pero entonces, los de Cuenca no sé. Yo creo lo encuentro un tipo coherente, un tipo que sabe que su trabajo depende de las élites, es decir, del poder dominante, y por lo tanto un tipo que no va, porque los que le compran los vestidos son de la clase alta, y un tipo que no va a posicionarse nunca frente al poder, pero tampoco va a colaborar necesariamente con el poder, y es un tipo que dice, mi lugar en la vida es crear y coser. Y luego era un tipo que, según hemos leído, incluso nos contó una costurera que trabajó en sus últimos años del taller de París, que era un tipo que las condiciones laborales que ofrecía, de horario, sueldo, etcétera, estaban por encima de la media, mejores que las de otros. Entonces, bueno, yo lo considero como un tipo con sus principios y con su rectitud y con su moral, me refiero, también con su represión y con sus miedos y con sus... En fin, y esto lo convierte en un personaje interesante, que es pura contradicción como cualquier humano. Y en eso de los principios, claro, es uno de los grandes debates que plantea la serie, ¿no? En el momento en que aparece el prêt-à-porter y la alta costura se queda como en otra época, es adaptarse o morir, ¿no? La mayoría de las casas se adaptan, él cierra. No sé si está hablando también del mundo del cine, en un momento en el que hay que adaptarse o morir. Sí, siempre intentas, aunque sea una historia que se sitúa en la segunda mitad del siglo XX, traerlo a la actualidad, ¿no? Y ese tema es uno de los temas que a nosotros nos parece que son como más eternos, ¿no? El viejo mundo contra el nuevo mundo, ¿no? Adaptarse a morir. Lo que pasa que, y en ese sentido, el tema de la exquisitez de la alta costura versus el prêt-à-porter era evidente, digamos, que el conflicto nos podía dar mucho, ¿no? Y lo que le pasa a Balenciaga también es que justo esa incursión es cuando él ya tiene 60 y tantos años, ¿no? Por un lado... 71. 71. ¿O no? 72. No, en el 68... 68, sí, 72. 73.
él también tenía derecho a descansar, ¿no? y a la vez intentó, digamos, hacer un ejercicio de ver cómo se podía adaptar, ¿no? Cuando le propusieron todo el tema de las azafatas, sus trajes de Air France y tal, bueno, él lo intentó, y eso nos parece algo narrativamente precioso. Y uniendo un poco a lo que has dicho del cine, a nosotros yo creo que sí, o sea, que no voy a dar un spoiler, pero hay, sobre todo en el 6º capítulo, hay un par de secuencias que directamente sentíamos que apelaban al mundo del cine, por mucho que hablaran un poco de lo que es el conflicto digamos, de la alta costura con el prêt-à-porter. Nos sentíamos totalmente identificados, y también ha sido un ejercicio por nuestra parte de entenderle mejor por esa vía, ¿no? Nosotros muchas veces poníamos el ejemplo de Stanley Kubrick con Balenciaga, ¿no? Ese genio del que se sabía más bien poco, muy poco, y que genera mucha especulación alrededor, ¿no? Y sobre todo ese genio que quería controlarlo absolutamente todo, ¿no? Eso nos atraía mucho. Seguramente el misterio que había detrás no era tanto. Más allá de no quiero proyectar esta imagen, quiero controlar absolutamente todo el proceso. Y entonces es verdad que digamos, se han entrelazado nuestro mundo, digamos, el mundo del cine, como lo sentimos, y el mundo de la alta costura y el mundo de Balenciaga, y gracias a ello también nos hemos acercado más a esta historia. Sí, lo del control para nosotros era como muy importante, ¿no? Y nosotros, pero si sois asamblearios. Sí, por un lado sí, pero es verdad que también estamos muy acostumbrados a tener un control absoluto sobre lo que hacemos, ¿no? Y era para nosotros la primera experiencia así gorda, donde aparte de nosotros estaba una plataforma, estaba Disney, con la que hemos trabajado muy a gusto y nos hemos sentido muy respetados, pero quieras o no, hay un momento en el que tienes que mandar el capítulo y ellos tienen que dar el feedback, primero en Madrid, luego en Londres. O sea, es como tienes esa sensación un poco de que estás perdiendo igual cierto control, ¿no? Y entonces sí que es verdad que sobre todo igual en la parte final de la serie nos sentíamos muy identificados con ciertas cosas de Cristóbal, ¿no? Cuando le ofrecen un trabajo de Air France, ¿no? Y te vamos a respetar todo y tal. Bueno, pues siempre hay unos miedos, ¿no? Como creador. Entonces, para nosotros el tema un poco del control sobre lo que creas era importante en esta serie, y ver un poco el camino que en torno a eso, bueno, pues va haciendo el protagonista. Pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer teneros a los tres y sumar a Alberto San Juan. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. A ti, muchas gracias. El cine en la SER con Pepa Blanes. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.